Buena gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, el video de hoy va a ser un video reacción a los simulacros que rindieron esta semana. Y como son los simulacros que hice yo y es mi reacción, obviamente que van a ser los mejores simulacros que vieron en su vida. Bien, vamos entonces, acá en la pantalla ya van a poder ver el tema 1 de los simulacros. Después lo que van a poder ver es el simulacro ya completado, es decir, con las respuestas ya en la pantalla. Bien, vamos a ver muy rápidamente, porque si quieren ver las respuestas ya tienen las versiones corregidas o incluso pueden pausar el video y ver las respuestas acá. Pero vamos a hablar un poquito de los problemas que suele haber en los simulacros o algunas de las trampas más comunes y cómo eludirlas. O por lo menos esperemos que eso quede. Bien, en primer lugar, fíjense, acá en el primer ejercicio dice las medidas tomadas por Perón como secretario de Trabajo y Previsión y por lo tanto acuérdense de diferenciar cuáles fueron las que tomó como secretario de Trabajo y Previsión y cuáles son las que hizo como presidente, que no son las mismas, aunque hay algunas que se pisan. Recordemos que las de secretario de Trabajo y Previsión son 5: el aguinaldo, las vacaciones pagas, el estatuto del peón rural, los tribunales laborales y los convenios colectivos de trabajo. Lamentablemente para esto no tengo una regla mnemotécnica. Si ustedes tienen, la dejan en los comentarios, me lo dicen en clase o lo hacen saber de alguna manera, se lo comunican a sus compañeros. Bien, en este segundo ejercicio, fíjense que dice completar los siguientes párrafos con las con las palabras que están en la caja. Ojo, y esto es muy importante, por eso siempre hay que leer muy bien la consigna con detenimiento, que hay palabras de más. Acá abajo fíjense las cajas y van a ver que tienen palabras que no sirven. Algunos tips en general: lean todo el párrafo y después lo vuelven a leer de nuevo para resolverlo. Porque, por ejemplo, cuando empezamos a leer la segunda presidencia de Perón debió enfrentar las dificultades y eso en el ejercicio está vacío, lo que podemos ver más adelante es, por ejemplo, dice Estados Unidos implementó el vacío que ocasionó una caída de las ventas de granos y carnes argentinas al exterior. Por lo tanto ya nos da la idea que va a hablar de dificultades de tipo económico y no político. Vamos directamente al segundo de estos, que nos dice: por otra parte, durante el segundo mandato de Perón se profundizó la crisis y como ya sabemos que el anterior era de economía, este tiene que ser de otra cosa, pues este caso es crisis política. Otro tipo de cuestiones que nos pueden servir, dice: en 1951 debió enfrentar un intento de... y podemos, por las palabras que están abajo, suponiendo que no nos acordamos, sabemos que no va a ser un intento de desfavorables o un intento de Estados Unidos o un intento de Partido Demócrata Progresista. Entonces podemos ir tachando aquellas respuestas que no pegan con la oración. Bien, es muy importante, y esto lo digo porque imagino y recuerdo que es algo que causó problemas. Fíjense que es la creación del Partido Demócrata Cristiano, el partido que creó la Iglesia y que generó un gran disgusto al gobierno de Perón. Porque recordemos que en su primer gobierno la Iglesia lo apoyaba y en este segundo empezó a haber una relación más hostil, más complicada. Bien, el tercer ejercicio es bastante sencillo, nos dice uní cada hecho con un periodo o presidencia usando los números. Acá tenemos a la izquierda unos números y a la derecha está vacío y tenemos que completarlo ahí. Y esto es más o menos sencillo. Siempre recordemos como idea general, si por ejemplo no me acuerdo la aprobación de la ley de medicamentos cuándo fue, bueno, lo dejo en blanco y voy al número 2, aprobación de la ley Sáenz Peña, que esto ya tienen que sabérselo recontra mega de memoria, que fue durante el régimen oligárquico. La aprobación del sufragio femenino, sabemos que fue en la primera presidencia de Perón, y vamos haciendo así, y cuando nos quedan menos, ya se nos va a volver más sencillo acordarnos que la aprobación de la ley de medicamentos fue durante la presidencia de Ilia. Hubo dos pequeñas trampas que puse. La primera es las migraciones internas. No se confundan las migraciones internas que fueron durante la década infame a raíz de la crisis económica que había empezado en 1929 y que se extiende por toda la década, que la gente del campo empieza a ir a las ciudades en busca de trabajo. Esa es una, no se la confundan con inmigración masiva del régimen oligárquico. Y por otra parte tenemos la nacionalización del Banco Central,
que, ojo, es la nacionalización, no la creación. La creación fue en 1935, durante la década infame, pero la nacionalización fue durante la primera presidencia de Perón. Bien, eso por esta actividad. Vamos a la siguiente, que dice: observa la siguiente imagen y responde. Por lo tanto, en un primer lugar, lo que tenemos que hacer sí o sí es leer primero las 3 preguntas. ¿A qué hecho hace referencia la imagen? ¿Por qué dice que hay un amor prohibido entre Ernesto Che Guevara y Arturo Frondizi? Esto ya nos da una idea de a qué hace referencia la imagen. Y por último dice: los gobiernos entre el 55 y el 66 se caracterizaron por ser frágiles e inestables. ¿Cómo se relacionan estas características con la situación de la imagen? Bien, ahora que leímos todo podemos empezar a resolver. Entonces, si nos acordamos, el Che Guevara es uno de los principales referentes y líderes de la Revolución Cubana, y Frondizi, que si bien no tenía mucho que ver con la Revolución Cubana, se había opuesto a la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos en 1961, defendiendo justamente los principios de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Y eso había hecho que se junten, que haya una reunión secreta entre el Che y Frondizi. Eso sería la primera pregunta. La segunda, si sabemos que el Che Guevara es uno de los líderes de la Revolución Cubana y sabemos que la Revolución Cubana termina aliándose al bloque de la URSS, tenemos entonces la idea de que a las Fuerzas Armadas esto muy bien no les va a caer y de hecho lo van a presionar para que rompa relaciones diplomáticas con Cuba. Estas características de gobierno frágil e inestable saltan a la luz porque bueno, si los militares presionaron a Frondizi que quería hacer algo y terminó haciendo lo contrario porque había militares que le decían qué hacer, bueno, sabemos que los militares influenciaban o controlaban más abiertamente o más encubiertamente a estos gobiernos. Bien, en la actividad número 5, y esto es muy importante, fíjense que nos dice: completa el cuadro con correcto si el enunciado es correcto, obviamente, perdón, con C si el enunciado es correcto, o con I si es incorrecto. Bien, y acá, si nos vamos acordando, tenemos que leer primero con mucho cuidado, porque por ejemplo dice, la primera es correcta, pero si vamos a la segunda nos dice: el conflicto entre la Iglesia y el peronismo llegó a su punto culmine en 1955 con la celebración del Corpus Christi, pero esta oposición venía de larga data cuando en su primer gobierno Perón aprobó la ley de divorcio y prohibió la enseñanza religiosa. Y ustedes me pueden decir: che, no me acuerdo. Y es completamente válido que no se acuerden porque son un montón de cosas. Pero, si volvemos al primer ejercicio de todos, acá tenemos algo de información que nos sirve. Nos habla del Corpus Christi, nos habla de la política que hubo desde la Iglesia contra el peronismo y del peronismo contra la Iglesia, pero nos dice que fue durante el segundo mandato. Entonces, sabemos que esta es incorrecta. Entonces, esta es una cuestión muy importante. Si podemos relacionar las preguntas, capaz la respuesta de una pregunta está en otro ejercicio. Bien, siguiendo con esto, fíjense que dice: esta caricatura representa el conflicto entre azules y colorados, dos facciones de militares que se enfrentaron entre 1962 y 1963. Los azules, decididamente antiperonistas, buscaban imponer un gobierno autoritario, mientras que los colorados se mostraban dispuestos a permitir la participación de algunos dirigentes peronistas con el objetivo de lograr una salida democrática. Y esto está todo muy bien, pero los colores están invertidos, así que puede ser algo muy pequeño lo que está mal. Puede estar todo bien, pero el nombre de los azules debería decir los colorados, y donde dice colorados debería decir azules. Bien, por último, acá tenemos el ejercicio número 6, que es muy similar a otros que ya vimos, simplemente que tenemos que colocar el nombre ahora. Y tenemos: en Francia ocurrió una movilización que era el Mayo francés. Bien, en esto, de vuelta, si no nos acordamos algunas, se pueden decir: che, no me acuerdo porque la Revolución Argentina es un tema que vimos sin tanto detalle este año. Bien, entonces lo dejamos para más para adelante. Tenemos acá: se extendió el ocio y el consumo, por lo que surgieron publicaciones dirigidas a distintos públicos, más programas radiales y teatros. Esto ya había aparecido en otra consigna anterior, por lo tanto lo podemos suponer que va acá en alvear. Bien, más allá de esto, recordemos algunos tips que quizás les sirven. El general Valle intentó un levantamiento armado y fue reprimido y fusilado. Esto tiene que acordarse muy sencillamente porque el nombre que le dan desde la resistencia peronista a la revolución libertadora es la revolución fusiladora.
Y justamente lo hacen a raíz de esto. Entonces, si nos acordamos que los peronistas la llamaban la fusiladora, nos acordamos que tiene que ver con el fusilamiento del general Valle. Otras cuestiones a tener en cuenta. Fíjense el que dice: se firmaron pactos con empresas petroleras, lo que permitió el autoabastecimiento de petróleo. Ojo, porque podría ser en la de Frondizi o en la de Perón, porque Perón también firmó pactos con empresas petroleras de otros países. La diferencia es que con Frondizi se logró este autoabastecimiento de petróleo y con Perón simplemente se logró firmar el pacto con la empresa petrolera Standard Oil. Bien, con eso terminamos. Más hablamos en general, pero tenían las respuestas en la pantalla. Más allá de eso, seguramente ya tengan las respuestas o sus simulacros corregidos. Espero que les haya ido muy bien. Si tienen alguna duda, consulta, pregunta, la dejan en los comentarios. ¿Fue un video reacción? No, no fue un video reacción. ¿Qué esperaban que reaccione a lo que yo mismo hice? Es como que no tiene mucha gracia, creo. Pero bueno, espero que les sirva y nos estamos viendo en algún momento, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Nos vemos en la próxima. Chao, suerte.